tener bien en claro que no es una patología que esté causada por el tumor mismo o por una metástasis de ese tumor de pulmón, ¿sí? Generalmente están, o sea, de hecho están asociados al tumor, pero no están causados directamente por ellos, ¿sí? Ni se asocian al crecimiento del tumor, ni están relacionados con el tamaño del tumor, ni con la velocidad de crecimiento del tumor, ni con la presencia o no de metástasis, ¿sí? No es una relación directa, hay una asociación. Entonces, ¿cuál es la asociación? Que estas patologías, estas manifestaciones, estos signos y síntomas van a estar causados, por ejemplo, o por complejos de anticuerpos, antígeno-anticuerpo, que están desencadenados por el tumor, o por sustancias similhormonas que el tumor libera y que van a hacer su efecto en receptores de las moléculas propias del organismo, ¿sí? A veces, y con frecuencia ocurre, antes de descubrir el tumor, descubrimos el síndrome paraneoplásico, ¿sí? La osteoartropatía neúmica de Bamber-Marie, que ya la vamos a ver, por ejemplo, le vemos la deformación de los dedos, de las uñas al paciente, y por ahí podemos con eso llegar a ver una manifestación de un cáncer de pulmón. Una trombosis migratriz, lo mismo, descubrimos la trombosis y estudiamos al paciente y encontramos el cáncer, que en realidad nosotros lo vamos a ver asociado ahora a cáncer de pulmón, pero estas paraneoplasias están asociados a muchos cánceres, además del de pulmón. Yo les voy a nombrar varias, las más frecuentes las vamos a hablar un poquito, y las otras para que las sepan, pero por ahí tienen una baja asociación con el CA de pulmón, sí con otros cánceres, pero con el CA de pulmón no tiene, por ahí es bajita, así que esa no les vamos a dar bolilla. Sépanlas, léanlas, si alguien le pregunta, bueno, tienen idea. Como ya les dije antes, que esté este síndrome paraneoplásico, por ahí no está relacionado con el avance de la enfermedad, ¿sí? Que esté la manifestación no representa mayor gravedad en cuanto a estadio. Y por otro lado, son signos y síntomas que suelen remitir con la extirpación del tumor. Y es lógico, porque si yo estoy hablando de sustancias que libera el tumor, saco el tumor, no se libera más esa sustancia, con lo cual el signo o síndrome paraneoplásico debería desaparecer. Viene el concepto. El síndrome de la vena cava, ¿es un síndrome paraneoplásico? ¿Sabemos de lo que estamos hablando? ¿Síndrome de la vena cava? Sí. ¿Es un síndrome paraneoplásico? Sí, profe. ¿Por qué? ¿Qué es el síndrome de la vena cava? ¿Y por qué pueden tener un mixoma auricular que puede comprimir la vena cava? Un Mixoma auricular. sí, sí es así que comprime a la vena cava, pero cuando lo que ocurre es que por el tumor en el ápice pulmonar, en los vértices, compresiona o hay una masa que compresiona o un ganglio metastásico que compresiona la vena cava o que la invade, eso ya no se podría ver como una manifestación paraneoplásica. Eh, Soy clara, porque el tumor está ahí o la metástasis está ahí y es el que está haciendo el efecto. Bueno, eso no es una paraneoplasia, ¿sí? Una paraneoplasia es, ahora vamos a ver un montón. Por ejemplo, los síndromes paraneoplásicos asociados a cáncer de pulmón. Tenemos un montón, pero divididos en sistémicos. La anorexia, caquexia, que sufre todo enfermo terminal de una patología oncológica, también del cáncer de pulmón. La presencia de fiebre de origen tumoral,
la presencia de manifestaciones de lupus eritematoso sistémico, de endocarditis de tipo trombóticas que no sean de causa infecciosa, la hipotensión ortostática, la hipertensión. La anorexia y la caquexia, ¿sí? Ese estado de paciente terminal que nosotros vemos en los enfermos, es un estado de sarcopenia marcada, de pérdida progresiva de la masa muscular y es independiente al soporte nutricional que yo le pueda poner. Por ejemplo, hay pacientes que para mejorar su calidad de vida se le pone o una sonda nasogástrica para alimentarlo, porque el paciente por boca no come, porque no tiene apetito, ¿sí? Por el estado inflamatorio de base del tumor, no tiene apetito, no come, pierde peso. Entonces nosotros podemos optar por ponerle una sonda nasogástrica. Si tiene un tumor de colon, vamos más allá. Le podemos optar por ponerle una parenteral porque el colon está obstruido, no es pasible de operarlo. Entonces, ponerle una parenteral porque no se puede alimentar. Bueno, igual, aunque nosotros tomemos estas medidas, la sarcopenia, pérdida de masa muscular, va a ser progresiva. ¿Y esto por qué? Porque se responsabilizan justamente dentro de las citoquinas y mediadores humorales que liberan los tumores. En este caso, el responsable sería el factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Bueno, entonces esa liberación haría que el paciente vaya perdiendo masa muscular aceleradamente y que no tenga apetito, que presente una anorexia marcada, y así es como, bueno, el confort del paciente también disminuye. Nosotros, hablando un poco en generalidades, ¿cuándo vamos a implementar un soporte nutricional o una alimentación parenteral o una sonda nasogástrica? Cuando vemos que el paciente tiene alguna chance, ya sea de tratamiento prequirúrgico y después una cirugía, o no vamos a hacer un esfuerzo fútil, ¿sí? Eso también, si bien esto es más ética que otra cosa, pero tenemos que aprender a verlo desde chicos. No es tratar a como dé lugar, es tratar con un objetivo este, positivo en cuanto a la vida del paciente. Si no, se le da solamente confort. Eso entre paréntesis. En cuanto a la fiebre, ustedes saben que fiebre puede haber de muchos orígenes. Orígenes, por ejemplo, infeccioso, ¿sí? Por inmunocomplejos, ¿sí? Y de origen tumoral también. Recuerden que la fiebre es una manifestación individual, o sea, cada persona se manifiesta de manera diferente y estereotipada, o sea que siempre va a ser la misma reacción en el mismo individuo, ante sustancias, por ejemplo, citoquinas, por ejemplo, pedacitos de bacteria, por ejemplo, inmunocomplejos. Todo esto va por sangre, llegan las citoquinas al hipotálamo, donde está el centro de regulación de temperatura, y lo que hacen es subir el termostato del hipotálamo. Si el hipotálamo normalmente funciona a 36,5, 37,4, 36,4, 36,3, bueno, le da la orden que desde ahora empieza a funcionar a 37,8, 38, ¿sí? Se cambia el hipotálamo a nivel, el regulador en el hipotálamo, ¿sí? Un mecanismo de origen central. Dentro de quienes tienen posibilidad de cambiar ese termostato, bueno, las citoquinas, que en este caso estarían liberadas por el tumor, por el cáncer de pulmón, entre ellas las más frecuentes son la 1 y la 6,
los interferones, el factor de necrosis tumoral. Entonces, el tumor libera estas sustancias y el paciente levanta fiebre, ¿sí? Y dentro de las pruebas que hay para hacer, para ver si yo tengo un paciente con cáncer, ¿cómo sé si esa fiebre es de origen infeccioso o es de origen tumoral? Bueno, la eritrosedimentación va a estar elevada en los dos, si es infeccioso o si es tumoral. La PCR también. Entonces, ¿cómo hago? El hemograma tal vez no me diga mucho si está bajo tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago? Hay, que al doctor Rey le gusta mucho tomar, algo que es la prueba del naproxeno. El naproxeno es muy útil para bajar la fiebre de origen tumoral. Entonces, si yo bajo la fiebre de origen tumoral, como que me lo está confirmando con naproxeno. Es una prueba empírica, pero nos sirve para orientarnos. Bien. ¿Qué Perfecto. otra? Profe, ¿Sí? ¿esa fiebre, qué tipo de fiebre es? ¿Fiebre nocturna? ¿Fiebre todo el día? No, No. puede ser fiebre todo el día y continua, ¿sí? De hecho, la temperatura por su ritmo, digamos, circadiano que tiene tendencia, ustedes saben que la temperatura tiene tendencia a subir por la tardecita noche y a disminuir durante el día. Ese ritmo circadiano se mantiene, pero la temperatura es más alta, ¿sí? Perfecto. Bien, Pregunta, profe. ¿sí? ¿Pero sería una fiebre de origen desconocido o si es por No, desgracia o...? no, sería una fiebre, o sea, fiebre de origen desconocido por definición es cuando yo no encuentro el foco. Ok. Yo lo tengo acá el foco, o sea, es el tumor, yo conozco la enfermedad del paciente. A veces tengo la duda que si esa fiebre viene por el tumor que tiene el pulmón y las citoquinas que libera, o porque mi paciente que está con un estado inmune deplorable se infectó con algo, por ejemplo. Pero no es una fiebre de origen desconocido. Una vez que yo tengo el diagnóstico, no es de origen desconocido. Ok, ok. Gracias. Bueno, otra de las manifestaciones pueden ser la endocarditis. ¿Sí? Ustedes saben que la mayoría de las endocarditis son infecciosas, pero puedo encontrar endocarditis también por inmunocomplejos, inmunomediada, y por neoplasias. ¿Y por qué haría una endocarditis? Porque los tumores, las neoplasias en general se asocian a estados de hipercoagulabilidad, ¿sí? Entonces, se depositan trombos de fibrina en las válvulas y produce al paciente una endocarditis. Se llama también endocarditis marántica, ¿sí? Por si a ustedes también es pregunta de examen. ¿Qué es la endocarditis marántica? En fin, Rey lo puede preguntar. Por eso me tomé el trabajo de ponérselas acá. ¿Cuál es el riesgo de cualquier endocarditis? Que largue un trombo, que migre y que haga una ACV. ¿Sí? También se puede manifestar hipotensión ortostática dentro de los síntomas generales, digamos. ¿Y qué se entiende por hipotensión ortostática? Es aquella cuando la diferencia de la TA de un paciente que está acostado y lo sentamos, ¿sí? Le tomamos acostado, lo sentamos y le volvemos a tomar, y hay una diferencia con una caída de 20 milímetros de mercurio en la sistólica o de 10 milímetros de mercurio en la diastólica. Si cae, ¿sí? O si las presiones se encuentran por debajo de 90-60. También, cualquiera de los dos. Bueno, esto se entiende como hipotensión ortostática y está causada, hay varias teorías, pero está causada por una disfunción autonómica o esta disfunción autonómica
claramente, por eso se le baja la presión, porque tiene una disfunción autonómica, pero estaría originada por los péptidos vasodilatadores que son originados en el tumor. Con esto que ustedes están viendo, el tumor es una máquina de producir citoquinas, es una fábrica de producir sustancias similhormonas, y entonces vamos a tener diferentes manifestaciones en muchas áreas del organismo que van a terminar siendo asociadas al tumor, pero no originadas directamente por el tumor, ¿sí? Ni por una metástasis, sino por péptidos a distancia que cumplen la misma función que los péptidos propios del organismo con un funcionamiento normal. ¿Es claro esto? ¿Les quedó claro lo que se Sí, entiende por paraneoplasia? sí, por ahora sí, sí. Bien. ¿Qué otros tenemos? Bueno, asociados a patologías endocrinas o metabólicas. Dentro de los más frecuentes, el Cushing ectópico, las hipercalcemias, el SIHAD, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, la acromegalia, y después los otros que siguen abajo, la verdad que no están tan relacionados, sí están relacionados a neoplasias, no tanto a pulmón. Por ahí están más relacionados a neoplasias hematológicas, pero también nombrarlos. La hipoglucemia, ¿sí? Tumores secretores de sustancias símil insulina, las ginecomastias, eso por sustancias símil estrógenos, ¿sí? Pero también la ginecomastia se puede ver en pacientes que tienen muy comprometido el hígado. Esto no sería una paraneoplasia, ¿sí? Porque lo produce un tumor, el tumor destruye o, a ver, le saca funcionalidad al hígado, y en el hígado lo que ocurre es que los estrógenos se degradan. Entonces, mi hígado no funciona, aumentan los estrógenos circulantes y yo tengo una ginecomastia, ¿sí? Pero el hígado está afectado acá. Bueno, un síndrome carcinoide, la hipercalcitonemia, hipouricemia, acidosis láctica, hipertiroidismo, hiperamilasemia. Vamos a ver los más, hablar un poquito de los más frecuentemente asociados a pulmón. El síndrome de Cushing ectópico, dada por una secreción por fuera de la hipófisis de la ACTH, ¿sí? Que nos va a generar un síndrome de Cushing. ¿Y qué vamos a ver nosotros en nuestra paciente? ¿Qué manifestación clínica? La cara de luna llena, las estrías, el acné, la jiba, ¿sí? Debilidades musculares a nivel proximal, edema, hipertensión, alcalosis metabólica con hipopotasemia, ¿sí? Y hay un defecto a nivel de hipófisis, no, hay un tumor que está liberando una sustancia similar a CTH. También es frecuente la hipercalcemia, y acá es por sustancias símil paratormona, ¿sí? Eso sería un punto. Y debido a esto hay aumento de la actividad osteolítica cuando hay tumores a nivel óseo. Entonces, aumento la osteólisis, sale calcio también, y aumento las sustancias de la paratormona, bueno, voy a tener un desbalance hidroelectrolítico, entre ellas sed, poliuria, deshidratación e insuficiencia renal, anorexia, náuseas, vómitos, estreñimiento, fatiga, dolor abdominal. Mi paciente va a estar aletargado, va a estar irritable, ¿sí? Por
estas manifestaciones todas relacionadas con la disfunción del calcio. Allá. El CIJAD, el mecanismo es el mismo, ¿sí? Hay una secreción ectópica de hormona antidiurética. Y bueno, de acuerdo a cómo se instale el síndrome de manera aguda y rápida, ¿sí? Van a ser los síntomas que yo voy a tener. Pero normalmente lo habitual es que mi paciente tenga dolor de cabeza, tenga fatiga, tenga deterioro, un cuadro símil deterioro cognitivo y tenga debilidad muscular. Y acá les puse una tablita donde están las características químicas que yo voy a encontrar en un CIJAD, ¿sí? O sea, voy a tener una hiponatremia, una hiposmolaridad y una osmolaridad urinaria alta. Y un sodio en orina que va a ser mayor a 20. Esto lo encuentro en un CIJAD y resulta que el CIJAD fue producido por el tumor y no por la hormona correspondiente. Acromegalia. Fíjense las características de la acromegalia, ¿sí? Tiene los rasgos faciales muy acentuados, el crecimiento de las manos, el engrosamiento y edema de los párpados, la macroglosia. Cuando ustedes buscan imágenes de acromegalia, les sale Shrek, el del dibujito animado. ¿Sí? Bueno, Shrek sería un acromegálico. ¿Sí? Y está asociado no a la liberación de GH, sino de la hormona liberadora de GH, GHRH. Bien, hasta acá venimos bien. Los que no me explayo no están tan asociados al cáncer de pulmón. En cuanto a los reumatológicos, sí tenemos la dermatomiositis y polimiositis, las vasculitis, la osteoartropatía hipertrófica neúmica, también llamada síndrome de Bamber-Marie, que son las que vamos a ver, la polimialgia reumática, la poliartritis carcinomatosa, el Raynaud, ¿sí? Bueno, estas son todas manifestaciones propias de la especialidad del reumatólogo. Muchas veces el paciente presenta una vasculitis, una dermatomiositis, va al dermatólogo y le termina diagnosticando un tumor de pulmón. Miren, la dermatomiositis y la polimiositis son dos enfermedades que son dos miopatías, que la dermatomiositis tiene compromiso en piel y la polimiositis no, pero sacando eso, más o menos presentan las dos, es el infiltrado inflamatorio que es responsable de la miopatía y la debilidad muscular, ¿sí? Sobre todo en las grandes articulaciones, en la cintura escapular, en la pelvis. ¿Qué voy a ver en la dermatomiositis? Esto, y si recuerdan, cuando hicieron semiología y vieron la clase de fascie, ¿se acuerdan? La fascie en heliotropo. ¿Recuerdan eso? Bueno, la fascie en heliotropo acá está bastante rosado, pero incluso se puede ver violáceo, ¿sí? Un eritema violáceo en párpados, nariz, y puede tomar también como una parte de mejillas, pero sobre todo en párpados. El edema, los nódulos de Groton, que son en las manos, son estas áreas que se descaman, ¿sí? Sobre los nudillos. Bueno, estos son los nódulos de Groton.
Son características de las dermatomiositis. Ahora, cuando yo encuentro esta que están en roja, en letra roja, ahí sí tengo que sospechar una paraneoplasia. ¿Sí? Cuando veo vasculitis cutánea leucocitoclástica, cuando veo un tipo de dermatomiositis que genera flicténulas o ampollas, cuando hay necrosis a nivel de la piel, eritema periungual, ¿sí? Y una miopatía necrosante con unas transaminasas muy altas, bueno, esas se asocian bastante acertadamente a un tumor. En cambio, si yo tengo los nódulos en las manos o tengo la fase de heliotropo, puede ser que simplemente sea la enfermedad reumatoidea y nada más, ¿sí? Lo reumatológico y nada más. Miren las vasculitis. Esto es una púrpura de Jollen-Henoch. Se ve así. ¿Sí? Y dentro de las vasculitis más frecuentes es la púrpura y la vasculitis leucocitoclástica. Y esto también tiene una clara asociación al cáncer de pulmón y es la osteoartropatía hipertrófica, también llamada osteoartropatía hipertrófica néumica o también llamada enfermedad de Pierre-Marie Bamber o de Bamber-Marie o enfermedad de Marie. Lo pueden encontrar con diferentes nombres, todo hace alusión a lo mismo, que es unas acropaquías de este tipo donde, fíjense, la uña, ¿sí? Tiene la uña con la falange, la unión, tiene un ángulo mayor a 180 grados cuando, fíjense cómo debería ser, y las uñas están curvadas y alargadas. Esto es lo que se llama uña en vidrio de reloj. ¿Vieron que ustedes escucharon dedos en palillo de tambor, como los vimos el otro día, y uñas en vidrio de reloj? Bueno, las uñas en vidrio de reloj son estas. También dan las periostitis acá de los huesos, la inflamación del periósteo en los huesos largos. Bien, ¿qué otras cosas podemos encontrar como síndromes paraneoplásicos? A nivel neurológico. Neuropatías, ya sean sensitivas y motoras, síndrome de Eaton-Lambert, que es un síndrome miastenoide, ¿sí? Una alteración en la placa neuromuscular, ¿sí? Donde están alterados los receptores, entonces produce una debilidad muscular, similar o sea, característico de la miastenia. Puede provocar degeneración cerebelosa aguda, encefalitis límbica. El síndrome de opsoclonus mioclonus es un síndrome que da ataxia con movimiento de nistagmo de los ojos y mioclonía. Recuerden que las mioclonías son esos movimientos no controlados, por ejemplo, de un miembro. Pseudoobstrucción, el síndrome de Ogilvie, ¿sí? Que es una pseudoobstrucción intestinal. Bueno, todas estas, por afectación del sistema nervioso autónomo ocurre esto. La neuritis óptica, disfunciones autonómicas, ya sea gastroparesia, por ejemplo a nivel digestivo, miastenias gravis, similar al síndrome de Eaton-Lambert, demencia, mielopatía necrotizante subaguda. Dentro de esto, lo más frecuente asociado a pulmón es el Eaton-Lambert y la neuropatía sensitiva periférica. Dentro de los hematológicos, bueno, la anemia. La anemia, todo proceso puede estar correlacionado, todo proceso oncológico puede estar correlacionado con una anemia de los trastornos crónicos, ¿sí?
que no se debe a la falta de hierro, sino al estado permanente del paciente, donde empiezan a fallar la producción de la médula, sin que sea necesario una afectación, por ejemplo, de la médula por una metástasis, ¿sí? Bueno, entonces tenemos una anemia de los trastornos crónicos. La policitemia, la leucocitosis, trombocitosis, la tendencia a formar trombos, en este caso por los mediadores que libera el tumor, que ya los estadios oncológicos ya sabemos que son procoagulantes. Y muchas veces las trombosis migratrices, son la primera manifestación, como ya dijimos al principio. Las púrpuras, las tromboflebitis, la coagulación intravascular diseminada, a nivel renal, glomerulonefritis, síndrome nefrótico, acantosis nígrica. Estos están asociados en bajo porcentaje al cáncer de pulmón, sí a otros tipos de cáncer. A ver, y por último, los mucocutáneos, donde hay un poco de todo, que esto ya tiene una baja asociación. Se lo puse porque yo lo saco de un libro online, que viene a ser libro, guía, revista, porque se está actualizando permanentemente, de Jiménez Díaz, que es un neumonólogo español muy reconocido. Así que es el CEPAD. Lo saco de ahí porque dentro de todo son las clases más, más ayornadas que podemos tener en acceso. Ustedes que leyeron el libro, me imagino, el libro del Dr. Rey, que lo habrán leído, ¿hay algo que no hayamos nombrado acá? ¿Nadie leyó el libro? De las renales, profe, creo que no hay nada. Y las No hay nada de las renales. Bueno, no, y las justamente. mucocutáneas tampoco. Bueno, es lo que yo les dije, no tienen, o sea, no es que no existen, pero tienen una muy baja incidencia en cuanto a relación con tumores de pulmón. Sí, por ahí con tumores, con linfomas, con hematopoyéticos, pero con tumores de pulmón no. Yo se las puse porque vieron que siempre les pide 10 síndromes paraneoplásicos. ¿No se acuerdan todo? Bueno, aunque esta esté un poco relacionada, también en una baja estadística, pero está. Bueno, de paraneoplasias ya estamos, ¿sí? De Entra tumor de una pulmón, pregunta, ¿eh? entra una preguntita más. Sí. Mira, el médico clínico manda a una persona para hacerse un control, ponele, ¿no? Y de análisis clínico. Entonces viene la persona con el análisis clínico. La pregunta es, ¿se puede encontrar en un análisis clínico así? ¿Qué datos puedo encontrar, los de rutina, para decir, y acá puede haber un síndrome paraneoplásico y le doy otros análisis? ¿O es Sí, imposible que se pueda percibir? no se puede, se puede. Hay muchas veces que o sea, saliendo de pulmón y yendo a neoplasias en general, pero a veces encontrás, por ejemplo, alteraciones de la paratormona, haces un dosaje de paratormona y te dio la paratormona altísima, ¿sí? Entonces uno empieza a investigar. Esa es una punta para, dentro de los posibles diagnósticos, está una paraneoplasia. Por supuesto, si yo tengo un paciente que viene con una eritro de 100 y una PCR también elevada, y bueno, no sé, una bronquitis no me va a dar un eritro de 100. Una anemia de los trastornos crónicos también a mí me hace pensar, o sea, un paciente que venga con una anemia, le voy a estudiar la anemia.
cuando llego al diagnóstico de anemia de los trastornos crónicos, por el perfil de hierro que le voy a pedir, etcétera, etcétera, también me hace abrir los ojos. Cuando le pido un coagulograma, ¿sí? Y generalmente, si el paciente viene para un control, supongamos, ¿no? Supongamos que viene para un control en salud. Yo le voy a pedir el laboratorio, pero también en el control de salud entra el estudio cardiológico y la placa de tórax. Y en la placa de tórax, en pulmón puedo encontrar, por supuesto, puedo ver el nódulo, pero también puedo encontrar algo de derrame pleural o algo de un mediastino ensanchado, ¿sí? O simplemente que venga con fiebre, buscarle una endocarditis, ¿sí? Sí, sí, con un simple laboratorio, y yo por ahí no sé de dónde viene la cosa, pero sé que no está bien. Y entonces empiezo a estudiar, porque la eritro no te va a dar bien, la eritrosedimentación no te va a dar bien, y tampoco, si le hiciste una PCR, tampoco te va a dar bien, junto con una anemia. Ahí ya no lo puedes mandar a la casa. Por lo menos tenés que ver de qué se trata. Perfecto, muchísimas gracias. No, por nada. A ver en el chat. Pregúntenme, porque yo en el chat no lo miro. Profe, Sí. ¿podías dejar el nombre del libro escrito ahí Jiménez Díaz. Jiménez Díaz es el nombre del libro. Y el libro es El CEPAR. El manual CEPAR con S de sí, E-P-A-R. El tema es que al menos yo estoy suscripta. No sé si ustedes van a poder entrar sin pagar. No lo sé. Pero el libro de Jiménez Díaz. ¿Jiménez Díaz o Jiménez Ruiz? Esperen un poquito. Ahora me entró la duda. Yo soy muy mala. Es Jiménez Ruiz, perdón. Jiménez Díaz era un personaje de un libro. Nada. Sin palabras. Jiménez Ruiz. ¿Alguna pregunta para neoplasias? ¿Alguna pregunta de paraneoplasias? ¿Nada? Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, un poquito de cáncer de pulmón, ¿sí? El adenocarcinoma, de los tipos de cáncer de pulmón, y voy por arriba. Mañana igual vamos a ver lo de cáncer de pulmón, pero esto es algo más histológico que encontré. Ha cambiado mucho en todo lo que es la nomenclatura de cáncer de pulmón. Por ejemplo, lo que era el carcinoma broncogénico ya no existe más. Y eso ha pasado en más o menos 5 años, con lo cual es todo muy dinámico. Vamos a ver, de los que tenemos, uno de los más frecuentes que podemos encontrar es el adenocarcinoma, ¿sí? Que es una neoplasia epitelial maligna. ¿Y por qué es adenocarcinoma? Porque tiene diferenciación glandular y producción de mucina, ¿sí? Dentro de esta diferenciación glandular oncológica podemos encontrar células muy diferenciadas, moderadamente diferenciadas o indiferenciadas. Ustedes recuerden que cuanto más indiferenciado sea, más agresivo en general es el tumor. Se da mayormente en mujeres y no está relacionado, es un tumor que no se le ha encontrado relación con el cigarrillo, ¿sí? ¿Qué más? Se ve así, ¿sí? Bien,
Esto es lo que yo les decía, que cambiaron los nombres, que el bronquiolo alveolar no está más, que ahora se ven, se agregaron nombres como lesiones preinvasivas. Algo que antes ya era un tumor, ahora bajó de categoría en la nueva nomenclatura y se ven como lesiones preinvasivas. Que lo sepan nada más. Después, estas lesiones precursoras en cuanto a adenocarcinoma, ¿sí? Es la hiperplasia adenomatosa típica, el carcinoma in situ y el mínimamente invasivo. Que lo sepan, nada más. El invasivo, bueno, el adenocarcinoma invasivo tiene un patrón de crecimiento no lepídico. Y este término quiere decir que es acinar, papilar, micropapilar y sólido, ¿sí? Infiltra estroma y también puede infiltrar vasos. Cuando infiltra un vaso, mi paciente, ¿cómo lo puede manifestar? ¿Qué puede tener? Hemoptisis. Una hemoptisis, exactamente. Por eso cuando el paciente tiene una hemoptisis, yo tengo que pensar en una tuberculosis si es de causa infecciosa o un cáncer, ¿sí? Hay un montón de otras causas de hemoptisis benignas, como son las displasias vasculares, etcétera, etcétera. Benignas en cuanto al grado de malignidad, pero un sangrado masivo, el paciente puede morir asfixiado, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Otro tipo, el carcinoma de células escamosas, ¿sí? Este tiende a formar, como a queratinizar. También es lo que antes y ahora también se lo sigue llamando como el carcinoma epidermoide, ¿sí? Generalmente este es un tumor central, así como el adenocarcinoma era más periférico. Este tiene ubicación central, ¿sí? Y este sí está asociado al tabaco. El adenocarcinoma más prevalece mayormente en mujeres y no está asociado, se da generalmente en no fumadoras o no hay relación con el tabaco. El de células escamosas o epidermoide, sí, está relacionado directamente con el tabaco y se lo encuentra generalmente a nivel central, de localización central. Se ve así, ¿sí? Que tiende a queratinizar, el otro se veía rosadito, rojo, este es un crecimiento netamente placas amarillentas. Después tenemos los neuroendocrinos. El carcinoma de células pequeñas, que ustedes lo pueden haber visto como Watzel, ¿sí? No sé si alguno lo leyó. Este tipo de tumores tienen un rápido desarrollo y una rápida metastatización. Y también dan mucho síndrome paraneoplásico. ¿Por qué? Porque libera mucha sustancia el tumor. Entonces, esas sustancias, similhormonas, por ejemplo, van a cumplir las funciones que nosotros ya vimos cuando empezamos a hablar de paraneoplasia. Por ejemplo, un Cushing, por ejemplo, un síndrome de Eaton-Lambert o Lambert-Eaton, que es el miasteniforme, neuropatías periféricas, encefalopatías, ataxias, convulsiones a veces. Acá cuando dice también suele tener una localización central, pero la macana acá es que muy pequeño, no, digamos, cuando nosotros lo vemos al tumor al primario, ya dio metástasis y este es el que probablemente descubrimos por un paraneoplásico, ¿sí? Y cuando vemos, más que ver el tumor, vemos los ganglios con el mediastino comprometido. Esto acá que dice ganglios mediastínicos bulky, son en el mediastino ganglios de gran tamaño, asociados generalmente o muy cercanos a vasos importantes, y lo tornan irresecable. No se puede, por esto que hablamos antes,
generalmente no se puede operar. Se hacen tratamientos ya sea con rayos o con quimio. Miren, ay, ¿por qué? Fíjense esa imagen, ¿sí? En el perfil y en la de frente, cuando con invasión totalmente, ya tiene todo el mediastino comprometido, ¿sí? Fíjense. Bueno, acá esto prácticamente es irresecable. No por la superficie comprometida del tumor, ¿sí? Pero sí por todas las otras estructuras. Miren cómo el tumor, fíjense la tráquea, el bronquio y los bronquiofuentes. Miren cómo están traccionados, empujados, digamos, hacia el lado sano. ¿Lo ven? Miren acá, esto tendría que estar acá, ¿sí? El tumor está empujando para acá. ¿Qué va a presentar como signo, signo sintomatología este paciente? Fíjense dónde está ubicado el tumor. Del lado izquierdo. ¿Qué pasa por encima del bronquio fuente izquierdo? El callado de la aorta por ahí. Sí, Aorta torácica. sí, pero aparte. Sí, sí, el mediastino está todo comprometido, pero aparte. ¿Qué pasa por acá? Esófago, por atrás, el esófago. También, sí. ¿Qué más? Profe, que confundo Piensen en el pecho. bronquio. Contacto con el bronquio. ¿Qué va a tener, qué manifestación, Una qué signo, telectasia. síntoma va a tener mi paciente? Una telectasia puede ser. Sí, pues sí, sí, pero eso es por el crecimiento del tumor. Va a estar difónico, ¿por qué? Por el nervio. Por afectación del recurrente laringio, ¿sí? Sí, sí. Recuerden que el lunes lo dijimos, tumores izquierdos, básicamente. Si yo tengo el tumor, ¿ustedes ven el cursor? ¿O yo estoy marcando de gusto? Sí, se ve, profe. Sí, se ve. Bien. Si yo tengo un tumor en la misma ubicación, pero del campo pulmonar derecho, es raro que me dé disfonía, ¿sí? Es raro. Tendría que hacer una metástasis a un ganglio, el mediastino, que justo me comprima. Pero los tumores izquierdos son los que dan disfonía por afección del recurrente laringio. Bien. Carcinoma neuroendocrino de células grandes. Se ubican generalmente también de manera periférica. ¿Sí? Están bien circunscriptos, nada, tiene un patrón microscópico, esto es más anatomía patológica, pero para que sepan que existe. A ver, algo que valga la pena que les diga, esto es muy anatomopatológico, es que sea un carcinoma epitelial indiferenciado, bueno, no habla bien del tumor. Recuerden que en reglas generales, cuanto más indiferenciado, cuanto la célula tumoral más diferente es de una célula normal, más agresivo y peor pronóstico. Generalmente hace necrosis. ¿Por qué hace necrosis un tumor? También asociado al cigarrillo. ¿Por qué hace necrosis? Eso lo dijimos también en un práctico, me parece. Porque crece tan rápido, tiene vasos de neoformación, pero no llega a ser irrigado, o hay parte del tumor que queda que no le llegan nutrientes, ¿sí? Por el rápido crecimiento, y eso se necrosa, ¿sí? Bueno, dos palabritas de esto y ya terminamos. Hace unos años
el tratamiento del cáncer de pulmón se revolucionó y está en total cambio, en total dinamismo, y esto no se lo van a tomar. Nadie les va a tomar cómo se trata un cáncer de pulmón, porque probablemente ya nos quedáramos nosotros obsoletos, los que no somos de la especialidad. Pero sí, sepan que por inmunohistoquímica puede haber ciertas sustancias, ¿sí?, que nos ayudan, identificándolos, nos ayudan a diagnosticar un cáncer de pulmón. Entre ellas, el factor de transcripción tiroideo 1, ¿sí?, que es una molécula que está en todas las células epiteliales pulmonares durante el embrión, la embriogénesis, y después pierde su expresión paulatinamente. No queda en todas, pero queda en algunos. Por ejemplo, en los neumonocitos tipo 2 y las células de Clara. Bueno, esta molécula sería muy útil para reconocer los adenoscarcinomas, porque se expresa ahí. O sea, ya con la inmunohistoquímica tenemos un campo mucho más amplio. El marcador P40, ¿sí?, el que se usaría para reconocer a los de células escamosas, al epidermoide. Y los genéticos, el CRAS, el gen CRAS, que hay una alteración genética, el receptor del factor de crecimiento epidérmico, el ALK, nada. Que ustedes tengan idea de haber escuchado, ¿sí?, estas moléculas. Es todo nuevo, están en permanente, los oncólogos son los que manejan esto, incluso el neumonólogo que no hace oncología puede llegar a estar bastante desactualizado con el tema de la genética. ¿Para qué sirve esto? Para que el tratamiento sea mucho más efectivo en cuanto a apuntarle al tumor y evitar daños colaterales, como por ejemplo nosotros hacíamos con la quimioterapia. Con la quimioterapia se matan las células del tumor, la convencional, digamos, el cisplatino, la que se usa siempre, el metotrexato, etc. Vos vas, apuntás al tumor, pero es sistémica, o sea que te destruye todo el resto. Bueno, esto lo que permiten estos estudios, estas moléculas identificadas, permiten apuntar ahí y disminuir el daño colateral. Bien, ¿qué más? La estadificación TNM, a ver, esto, ¿ustedes lo ven a esto? A ver si lo puedo agrandar. Bueno, la estadificación TNM, que la encuentran en todos lados, pero es para que la miren, tampoco nadie le va a preguntar un T1B, no, pero sepan de qué se trata, sepan que la T tiene que ver con el tamaño del tumor, ¿sí? Que la N tiene que ver con los ganglios, si hay presencia de ganglios regionales, si hay presencia en el caso de tumores de pulmón de ganglios contralaterales al tumor, en fin. Y la M, que tiene que ver con las metástasis, si hay ausencia de metástasis a distancia o presencia de metástasis a distancia, y si hay metástasis a distancia, las características de cada una. Léanlo, mírenlo, está bueno saberlo. Yo no he visto que se lo tomen así, qué características tiene un M1B, por ejemplo. Pero hay que mirarla. Bueno, y en cuanto a los tratamientos, puede ser quimioterapia o radioterapia, depende los tumores a qué son más sensibles. Y bueno, se usan drogas como el cisplatino o carboplatino, para el adenocarcinoma el permetrexed. Hay drogas que son útiles para para los epidermoides, no funcionan en los que son adeno,
En fin, y ahora tenemos el gran campo de los genes, ¿sí? Así que ahí también están apuntados los tratamientos. Listo. ¿Alguna pregunta? Mañana con los que tengan conmigo vamos a ver algo de cáncer de pulmón, todo bueno, lo que pide la clase, de signos, síntomas, diagnóstico, etcétera, etcétera. Y acá le sumamos un poquito de los tipos histológicos. Así ya nos queda completito. ¿Alguna pregunta? ¿Me salgo de acá? ¿Dejo de compartir? Profe, Bien. Bueno, profe, una consulta. sí. ¿Es posible compartir el Power, por lo menos la parte de los síndromes paraneoplásicos, como para complementar lo que está en el libro del doctor? Porque habla muy a grosso modo lo del libro y está muy bueno como lo desarrolló usted. El tema es que mi clase no se sube. Yo lo único que les digo por ahí es saquen fotos cuando les interesa, porque no sé cómo compartírtelo. Ah, ok, profe. Ok. ¿Mm? Pero Bueno, básicamente muchas gracias. es lo que vimos y bueno, y el doctor seguramente, ustedes pueden aportar, por supuesto, pero como siempre, yo les recomiendo una bibliografía de medicina, un libro de medicina interna, el que ustedes tengan, el que más les guste, ¿sí? Y antes del examen es de buena práctica leer el libro de la cátedra, porque por ahí hay preguntas que salen del libro de la cátedra, ¿sí? Entonces, mírenlo por arriba, pero si quieren estudiar de ahí, bárbaro. Siempre yo recomiendo tener otro, o las guías, ¿sí? O otro libro de medicina interna. Pero el libro de la cátedra, mírenlo para el examen. ¿Mm? Bueno, Perfecto, a ver, gracias. mañana es Zoom también. ¿De qué estamos hablando acá? No. Lo de Benacaba, lo más importante está. De la clase, ok. Está bien. Yo creo que ya nos tendríamos que ir acostumbrando a pedir el micrófono y acá nadie tiene ningún prurito. Si preguntan una burrada y este es el lugar para preguntarle y el momento. Si lo preguntan cuando tienen el examen es un problemón. Entonces, a mí me gustaría que se animen, primero porque soy un queso con estas cosas y yo veo los mensajes 3 horas después y ya no nos sirve. Pero segundo, para animarse. Es mucho más divertido también para mí cuando participan. Bueno, chicos, con los que nos vemos mañana hasta mañana, con los otros buena semana y bueno, nos vemos mañana.